¿por qué el yunque es anticristiano? ¿Cómo comprender esto? Y segundo, ¿qué podría hacer el Estado para eliminar al yunque? Vamos con lo primero. Muchas personas llaman al yunque ultracatólico. Sería más propio decir que es mini católico. ¿Por qué? Porque ultra significa más en latín. Y no se puede ser más católico o menos católico. Se es católico o no se es. Estos que son llamados ultracatólicos, en realidad son gente que son menos católicos porque recortan el catolicismo, le quitan cosas. Pero aún así sigue pareciendo que son católicos y no está muy claro por qué el yunque no es católico. Propiamente, en realidad, no se les puede llamar ni siquiera mini católicos, sino anti. ¿Por qué? Porque aunque te parezcas en un 99% al catolicismo, si ese 1% en el que discrepas es, por así decirlo, un -1, una negatividad, estás multiplicando un número por -1. Y un número, precisamente, cuanto más grande es, si lo multiplicas por -1, te pones en el otro extremo, te vas al menos lo que era, ¿no? Y por eso se dice el adagio latino, que dice que la corrupción de lo mejor es lo peor, porque si tú corrompes lo más excelso, caes en lo más bajo. Entonces, precisamente, es muy triste que llamen ultracatólicos a estas personas que han corrompido el catolicismo, porque estas personas se han alejado lo más posible del catolicismo al corromperlo. ¿Cómo entender esa corrupción? Pues porque ellos hacen lo mismo que los católicos, en ese sentido son hipócritas, hacen absolutamente lo mismo, se parecen en todo, son muy parecidos, sus valores, así llamados valores, son los mismos, excepto uno, el por qué lo haces. Los católicos se supone que lo hacen todo por amor a Dios, y ellos lo hacen por odio. Y entonces, eso lo cambia todo, eso lo corrompe todo. Si tú cumples unos estándares, cumples unos mandamientos, aspiras a unos fines, pero lo haces por servir a Dios y al prójimo por amar, pero si lo haces por egoísmo, por ti, por los tuyos y por nadie más, estás excluyendo, estás convirtiéndote en alguien que odia, en el peor de los extremos, claro. Es como la sangre, dices, bueno, si la sangre se distribuye por todo el cuerpo y lleva oxígeno, perfecto, pero si la sangre está envenenada, llevará el veneno, y si no tiene oxígeno no llevará nada, por lo tanto no servirá para dar vida. Pues es igual, ellos son un cuerpo muerto, ellos tienen un cuerpo igual que los demás, son iguales que los católicos, iguales, menos en que no transportan oxígeno, transportan veneno, el veneno del odio. Por eso, sí, proceden del catolicismo, eran cristianos, pero se corrompieron, pero aceptaron el lema del odio, pero quisieron imitar a los que triunfan con el odio, a los que son partidarios de la confrontación. En el fondo ellos critican al marxismo, pero son marxistas, porque son partidarios de la lucha dialéctica. No son ultracatólicos, realmente tampoco son mini católicos, porque no se limitan a recortar, sino que lo corrompen, y lo que corrompes se va al otro extremo. Bien, segunda parte, ¿cómo acabar con el yunque? En esta entrevista también me insistían en qué se puede hacer, qué puede hacer el Estado para perseguir al yunque, y por eso ellos muchas veces intentan, estas personas con buena intención que quieren perseguir al yunque, dicen, es que hacen cosas muy malas, se nutren de católicos extremistas, de gente que golpea a las mujeres que quieren abortar. Esto es falso, no existe ningún católico que va a las clínicas de aborto a golpear a nadie, eso es una fantasía. Es una fantasía que puede proceder de esa buena voluntad de querer eliminar al yunque, pero el problema del yunque no consiste en una violencia material. Si fueran terroristas, si fueran yihadistas, la policía los trincaría inmediatamente y los metería en prisión. ¿Y por qué no se hace eso con el yunque? Pues porque obviamente nuestra sociedad tolera ciertos abusos y otros no. Entonces dice, bueno ya, ¿cómo hacer comprender que este abuso es intolerable? Es muy fácil. El yunque viola sistemáticamente la protección de datos. Ellos abusan de las personas forzando a sus miembros, obligando a sus miembros a hacer informes semanales sobre personas que conocen, a ver en qué grado pueden ser manipulables, etc. Ellos amasan una base de datos, una cantidad de datos de las personas que no tienen derecho a guardar. Ellos tienen, sin protección de datos, sin guardar la protección de datos, datos sobre personas, sobre sus familias, sobre etcétera, etcétera. Y eso va contra la ley. Ahí sería muy fácil, es mi opinión, más que esperar a que hagan cosas brutales que no van a hacer, porque nadie hace esas cosas que algunos de una izquierda extrema pretenden ver como un peligro, y hasta hacen leyes para perseguir a los que rezan en las clínicas de aborto. Eso no es
nada peligroso ni se daña a nadie. En cambio, el yunque sí reúne datos personales y ahí sí que les podría caer una multa espectacular por tener almacenados datos personales de personas sin protegerlos conforme a la ley de protección de datos. Son estos dos puntitos, en definitiva, los que quiero añadir a eso que a esa entrevista que me han hecho y que saldrá en su día, no digo dónde, para no dar pistas al yunque, ¿verdad? Pues esas dos cuestiones que quizá quedaron un poquito ahí en el hilo. La primera, repito, ¿por qué el yunque es anticristiano? No es, por supuesto, ultracatólico, ni siquiera mini católico, es anticatólico, ¿vale? ¿Y por qué? Por eso, porque es la corrupción de lo bueno se convierte en lo peor. Y luego, ese dato de cómo trincar al yunque, no, si no van a matar a nadie, si no ponen bombas ni venden droga, pero tienen datos, almacenan datos contra la protección de datos. Nada más, muchas gracias, saludos de Santiago Mata desde el canal Centro Europa. Hasta pronto.